Bueno, primero que todo, muchas gracias. Estoy muy emocionada de participar en este primer Congreso Internacional de que se escuche fuerte mi grito. Muchas gracias a todos, muchas gracias Maite, muchas gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias a mi compañero que hoy me está acompañando también. Aquí estamos los dos porque los dos hemos sido parte de esto. Hola. Un abrazo. Bueno. Bueno, hoy les voy a presentar esta parte de mi vida, porque yo también, al igual que muchas personas de la fundación o que hoy en día son parte de la fundación, también tuve un proceso muy intenso como a nivel de salud mental. Y bueno, yo como de profesión soy médica, empecé a investigar de este tema y bueno, esto se transformó también en mi proceso de sanación y en parte de mi vida. Así que hoy se los voy a compartir. Hoy vamos a hablar del impacto de la depresión en la longitud telomérica. La longitud telomérica, como vamos a ver más adelante, son líneas de envejecimiento celular. Entonces, antes de que empecemos, quiero que nos demos un tiempo para poder conectar con nosotros mismos y si pueden, buscar un lápiz y un papel porque vamos a hacer una actividad también. Entonces, vamos a dar un minutito para que puedan ir a buscar un lápiz y un papel si es que lo tienen y, y empezamos. Entonces quiero que por un momento podamos cerrar nuestros ojos, conectarnos con nuestro corazón y vamos a llamar a la mente un recuerdo en el cual hayamos comido un limón. Y quiero que puedan observar cómo se siente su cuerpo. Si es que empiezan a salivar, cómo es el gusto de su boca y cómo se sienten. Cuando hayan conectado con esa sensación, podemos abrir los ojos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver en la presentación de hoy? Vamos a ver qué son los telómeros, de qué depende la longitud de nuestros telómeros. Vamos a hacer como una pequeña evaluación según nuestro estilo de vida y nuestro bienestar. Vamos a dar técnicas también para un día renovador y les voy a mostrar una pequeña reseña del proyecto de investigación que estamos desarrollando. Bueno, para partir, quiero mostrarles esto porque es algo que a mí me llama mucho la atención de un experimento que se hizo. Bueno, existen dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariontes. Las células eucariotas tienen el material genético dentro del núcleo. Este es el tipo de células que nosotros tenemos, que forman nuestros tejidos y nuestros órganos y bueno, y nuestro cuerpo, ¿verdad? Y las células procariotas son las primeras células y estas células no tienen el material genético dentro del núcleo. Las células eucariotas, un biólogo, Bruce Lipton, hizo una investigación. ¿Y qué hizo? Sacó el núcleo con el material genético y pensaron que la célula iba a morir. Pero lo que observaron fue que la célula continuó viviendo, ¿ya? Posteriormente, la célula murió, pero principalmente, ¿por qué? Porque no tenía las proteínas, las nuevas proteínas, para poder generar el funcionamiento celular. Por lo tanto, antes se pensaba, hay un micrófono encendido. ¿Todo bien? ¿Pudiste resolverlo Un de momento. tu Por favor, apaguen su título? micrófono las personas que están en la sala. ¿Es porque lo van a rentar ustedes? ¿O sea, ustedes? Ya, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasó? Observaron que la célula murió posteriormente, ¿por qué? Porque no tenía, ¿cierto?, las proteínas para continuar su función celular. Entonces se dieron cuenta
que el núcleo no es una parte esencial, digamos, de la vitalidad de la célula, sino que es más bien un lugar donde se reproducen ciertas proteínas que colaboran con la función celular. Entonces, antes se pensaba que era como el cerebro de la célula y hoy en día más bien se está postulando de que es como las gónadas de la célula, que es como lo que produce cosas, donde se van a producir ciertas funciones. Perfecto, esto es muy importante para lo que vamos a continuar viendo. Entonces, bueno, ¿qué son los telómeros? Hoy ahí se corrió un poco. Los telómeros son la parte más distal de los cromosomas, que es material genético no codificable, es decir, que estos extremos no codifican ningún gen, no se produce nada, no se producen proteínas, no tienen una función específica, pero sí evita que se desgaste el material genético como tal. Entonces, lo principal de esto es que es parte, digamos, de la división celular y también son lugares del cromosoma en el cual son dinámicos. Son estructuras dinámicas. Entonces, ¿cómo funcionan los telómeros básicamente? Cuando ocurre la división celular, que es esta que estamos aquí, al dividirse los cromosomas, estas estructuras distales se van acortando. Entonces diríamos, bueno, en cada división celular, porque todas las células de nuestro cuerpo se van dividiendo, en cada división celular vamos a acortar los telómeros, por lo tanto, lógicamente vamos a envejecer, ¿cierto? Que es aquí como lo describo. Una célula se divide, ¿cierto? Y va envejeciendo. Bueno, pero no. Existen ciertas investigaciones, principalmente que se ha hecho por Elizabeth Blackburn y Elisa Eppel, que han demostrado que la longitud de los telómeros, como les explicaba anteriormente, son estructuras dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente por la división celular o por el paso del tiempo, estas estructuras se van a ir acortando, sino que más bien también se pueden alargar de una forma saludable o no, que eso también lo vamos a ver, o se pueden acortar según los procesos de la vida. Entonces, ¿de qué depende la longitud de nuestros telómeros? Depende de dos áreas principales, que son las áreas de bienestar y las áreas de estilo de vida. En las áreas de bienestar tenemos la exposición actual a fuentes significativas de estrés, los niveles clínicos de perturbación emocional, que aquí tenemos la ansiedad y la depresión, el apoyo social, y en el estilo de vida tenemos el ejercicio y el descanso, la nutrición y la exposición a los químicos. Entonces, ahora es donde vamos a usar el papel y el lápiz. Vamos a ver cómo estamos. Disculpen. Bueno, aquí voy a bajar un poquito esto para poder ver bien. Bien. La exposición actual a fuentes significativas de estrés. Aquí es importante poder observar diferentes áreas de la exposición a fuentes graves de estrés. Y aquí quiero unir con la presentación que tuvo la compañera anteriormente, porque todo lo descrito de la violencia también es una fuente significativa de estrés que golpea fuertemente nuestra salud mental, pero también nuestra salud física. Entonces, dentro de las preguntas que están acá, es importante que puedan evaluar si estas condiciones se han presentado durante varios meses. ¿Por qué? Porque el tiempo a la exposición al estrés va a ser determinante para el efecto que va a tener en nuestra salud de forma integrativa. Entonces, vamos a partir con la primera pregunta. ¿Sientes un estrés laboral grave de forma continua? Esto
podemos observar que el estrés laboral, que hoy en día se habita principalmente en los países en los cuales las fuentes laborales no dependen netamente del gobierno, las personas tienen o tienden a tener esta inestabilidad laboral, que evidentemente va a tener un efecto a nivel de salud mental y a nivel orgánico y a nivel de las sociedades. Ay, disculpen, me voy a tomar un momentito. Ay, me ahogué. Disculpen, ya. Entonces, quiero detenerme en esto porque es de importancia social que tomemos esto como algo real. Muchas veces hablamos como de la violencia a nivel como interpersonal, pero como sociedad vivimos una violencia que está muy instaurada y también está muy normalizada. Y tiene que ver muchas veces desde el origen de nuestras necesidades básicas. Y el trabajo o las fuentes laborales deben ser amigables con el desarrollo del humano. Bueno, por lo tanto, existen muchos efectos a nivel emocional que se dan producto de trabajos que son agotadores o son no acordes a la evolución normal del ser humano. Con esto también, por ejemplo, las personas que están al cuidado de otras personas, los cuidadores. Comúnmente en nuestros países, ser cuidador limita mucho el área laboral y los ingresos también. Existe una persona que se destina al cuidado de otra persona y esa labor es muy intensa y muchas veces no va acompañada tampoco de herramientas. Por lo tanto, esto también es una fuente de estrés. Vivir en un lugar inseguro. Muchas veces en los países en los cuales vivimos existe esta sensación de inseguridad continua y tampoco forma parte de una forma en la cual podemos como habitar de una forma amena o de una forma segura. Podemos ver, por ejemplo, acá en Chile, las poblaciones en las cuales existe niveles de narcotráfico muy fuertes. También, aparte de esa violencia, existe otro tipo de violencias que tiene que ver con las construcciones. Por ejemplo, no hay plazas en las cuales los niños puedan ir, no hay plazas con árboles, las plazas de los lugares en los cuales son más marginales son totalmente diferentes a las plazas en las cuales las personas con mayores ingresos tienen. Entonces, todas esas diferencias sociales también son reflejos de violencia que afectan a nuestra salud mental y nuestra salud orgánica. Bueno, y todo esto lógicamente que si hemos tenido un evento traumático, ya sea una situación crónica o reciente, también va a ser una fuente significativa de estrés. Vamos aquí. Cuando tenemos un diagnóstico de depresión o trastorno de ansiedad, principalmente en nuestros países que poder acceder a tratamientos de salud mental se hace costoso o difícil, porque lastimosamente no son prioridad. Por eso muchas gracias como por este tipo de congresos, porque de verdad que son parte de una evolución, ¿no? Porque la necesidad existe hace mucho tiempo, pero no lo hemos tomado como prioridad. Y estos espacios lo hacen. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, Maite. Entonces, cuando ya se diagnostica una patología, podemos decir que esta patología es de un riesgo alto. ¿Por qué? Porque las patologías relacionadas con el estrés
postraumático o ansiedad o eventos de depresión tienen una gran influencia en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque se modifican los telómeros. Podemos ver que aquí se hizo una evaluación. Entonces pudieron ver que las personas deprimidas, más de 2 años, presentaban una longitud telomérica mucho más corta que las personas de control que no tenían depresión. Por lo tanto, la salud mental debe ser una prioridad porque genera, muchas gracias mi amor, porque genera un efecto a nivel celular, es decir, que tiene un efecto a nivel orgánico real. También, en conjunto con esto, con las patologías de depresión, influyen también en una disbiosis intestinal. Y hoy en día también se está hablando mucho de que este tipo de disbiosis intestinal también son factores de riesgo. Bueno, la depresión es un factor de riesgo para las demencias. Entonces, la disbiosis intestinal también va a provocar, o la inflamación va a provocar esta disbiosis intestinal, y sabemos que el intestino y el cerebro están comunicados y, bueno, tiene un efecto también negativo para la evolución favorable de esta patología. Hicieron también una investigación con personas con depresión con edad más adulta. Y también pudieron observar que las personas de mayor edad, que eso también es algo importantísimo que como sociedad tenemos que empezar a evaluar, que es el cuidado a nuestros adultos mayores, se relaciona también con el acortamiento de la longitud telomérica. Es decir, que propio finalmente de los eventos del envejecimiento, como explicaba anteriormente, que tienen, lógicamente las personas con mayor edad van a tener células más envejecidas. Aparte de esto, si es que tienen diagnósticos de depresión, esta longitud telomérica va a ser menor, o sea, va a ser más corta, y por lo tanto también los va a predisponer a tener otro tipo de patología. Entonces, en nuestras sociedades, el cuidado del adulto mayor también es algo que debería ser de prioridad, porque comúnmente cuando una persona llega a edad adulta o a ser adulto mayor, los desplazamos de la sociedad. Y esto tiene un efecto a nivel de salud mental que puede ser relacionado con este tipo de diagnósticos, y entonces empeoran también la calidad de vida posterior de estos adultos mayores. Entonces, cuando estamos con depresión, muchas veces nos sentimos así, ¿cierto? Como este cerebro así atrapado. Bueno, la depresión es una enfermedad que vive en nuestras emociones, pensamientos y en el cuerpo. Y en esto también quiero enlazarlo como con la primera conferencia, que si bien no la escuché completa, pero pude escuchar la última parte, que tal cual como decía el padre, es una enfermedad que habita integralmente el cuerpo, o sea, en nuestra integridad orgánica, desde nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo. Entonces, es una enfermedad que ataca de forma integral al cuerpo y que disminuye finalmente la capacidad de esa persona de tener una respuesta funcional ante el estrés. Por lo cual, lógicamente, que si a esa persona la sometemos a continuar viviendo un proceso el cual no es amistoso con su recuperación, esa persona sí puede llegar a tomar decisiones como el suicidio. Entonces, es una responsabilidad social hacer de este mundo un mundo mejor, porque las enfermedades son procesos intensos de la vida y tenemos que habitarlas en conjunto porque somos sociedades, no somos entes individuales.
Bueno, entonces, aquí tenemos algunos consejos de autocuidado. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, hoy en día se ha hablado mucho de poner atención, ¿cierto?, en el momento presente. ¿Qué estoy viviendo ahora? Esto es importantísimo y a mí en lo personal me ayudó mucho. Poder decir, bien, estoy aquí y ahora. Observar los pensamientos que son efímeros, van y vienen. Y aprender a tolerar los pensamientos desagradables, porque lastimosamente cuando estamos pasando por procesos muy intensos, emocionales o de salud mental, de depresión, nos invaden pensamientos que son muy negativos, y nos vamos como en ese viaje y empezamos a ver el presente y el pasado de una forma muy tormentosa. Es muy tormentoso el habitar esos procesos. Entonces, es importante que en esto poder parar y decir, bueno, a ver, voy a tener conciencia de que son pensamientos, que en este momento no está pasando eso. Hay un micrófono encendido. ¿Se irá? Ya. Entonces, vamos a tomar los pensamientos como son. Son pensamientos. Son como vehículos, ¿cierto?, que van pasando y tenemos que decidir en cuál nos vamos a montar. ¿Qué pensamiento vamos a montar? Y vamos a aprender a ver los negativos, a verlos pasar, a tolerarlos, ¿cierto? A ver pasar esos pensamientos negativos. Bien, hacer conciencia de tu estilo de respuesta ante el estrés y los hábitos de pensamiento que tengo. Tenemos una estructura. ¿De qué? De sentimiento, pensamiento y respuesta. Sabemos que cuando estamos en procesos de depresión, tenemos una respuesta disfuncional ante el estrés. Bien, perfecto. Estoy consciente de eso. Me hago consciente de que existen, por ejemplo, hábitos en los cuales tiendo a pensar de esta forma y a responder de esta forma. Que ya no quiero evitar más porque, tal cual como decía la compañera, hay muchas cosas que nos llevan a tener respuestas que no son acordes, digamos, a la evolución de nuestro organismo, de nuestra sociedad. Y quise dejar al final esto porque es importantísimo también poder valorar el crecimiento que hemos tenido a partir de una experiencia de vida. O sea, saber que hoy en día, si estoy habitando un momento en el cual no me siento muy bien, saber que he caminado y que he avanzado, y valorar ese crecimiento, por más que muchas veces no sintamos que hemos retrocedido. Eso no es así. Siempre vamos creciendo y vamos tomando herramientas. Hay que tener paciencia en el proceso, hay que tener paciencia con nosotros, y hay que también, al valorar este crecimiento, también va aumentando nuestra autoestima. Entonces, vamos aquí al apoyo social. ¿Cuánto apoyo social tenemos cuando tenemos un problema? ¿Hay alguien disponible para darnos un buen consejo? Esta pregunta a mí me llama mucho a que se escuche fuerte mi grito con los Zoom. Cuando se hacen los Zoom de que se escuche fuerte mi grito, hay profesionales destinados para dar un buen consejo. Creo que poder encontrar estos espacios en los cuales se pueda hablar de algo, que podamos expresar sin tener prejuicio de lo que se vaya a hablar, nos ayuda en esto de poder tener un apoyo social y poder fortalecernos como seres humanos, y por lo tanto también poder protegernos a nivel biológico.
Cuando necesitamos hablar, ¿hay alguien que nos escuche de verdad? En atención activa, estoy aquí para ti, te estoy viendo hablar, te estoy escuchando con mi integridad completa, ¿no? Eso es algo muy importante también. ¿Hay alguien que muestre amor y afecto y esté contigo cuando lo necesites? Y aquí también podemos tomar como la primera presentación, o sea, si dentro de nuestro círculo no sentimos esa conexión o esa contención, podemos conectarnos desde el plano espiritual también y encontrar esa conexión de amor y afecto desde el plano espiritual. Podemos contar con alguien para que nos fortalezca en nuestro apoyo emocional, por ejemplo, hablar de algún problema o ayudarnos a tomar decisiones difíciles. Esto también es importante. Tener el contacto que nos gustaría con las personas cercanas a nosotras, ¿cierto? Hay alguien de nuestra entera confianza, así que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Y esto también como por ejemplo los Zoom de que se escuche fuerte mi grito no se graban. ¿Por qué? Porque debe existir esa confianza de lo que yo voy a transmitir aquí ahora, no va a quedar grabado para que después, digamos, repercuta en mi integridad, ¿no? Y de esto también, ¿cuánto de todo esto nosotros también estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cuánto de todo esto nosotros también lo brindamos a las personas que amamos y que queremos hacerlas sentir bien, y que queremos de este mundo crear un mundo mejor también? Bien, la actividad física. Esto es importantísimo, mover el cuerpo es muy importante. Esto, la actividad física nos libera muchos neurotransmisores que están relacionados con el bienestar. Por lo tanto, si nos sentimos muy bajos de nivel emocional, un poquito a la vez, voy a ir a dar una vuelta, voy a ir a caminar una cuadra, un poquito, voy a salir un ratito al patio, voy a moverme de mi habitación un poquito a la vez. El mover el cuerpo nos ayuda mucho. Y bueno, y si lo hacemos a diario con actividades fuertes, por ejemplo, correr un poquitito durante 30 minutos o andar en bicicleta, eso nos ayuda lógicamente mucho más. De hecho, muchos pacientes que tienen patologías relacionadas con demencias, por ejemplo, hoy en día la actividad física es uno de los ejes principales de las terapias también. Bueno, los patrones de sueño, esto también lo hemos hablado muchas veces. Cuando estamos con patrones de sueño que no son saludables, lógicamente también vamos a estar más cansados, y con esto también no vamos a lograr tener una claridad mental de las cosas que van pasando durante el día. Porque como después voy a mostrar, el cerebro también funciona bajo frecuencias. Entonces, cuando alteramos el sueño, tenemos patrones de frecuencia cerebral que también están distorsionados. Por lo tanto, cuando nosotros dormimos, en nuestro cerebro existe una red que se llama sistema linfático, que cuando nosotros dormimos, este sistema linfático como que se abre y todas las proteínas que son proteínas que no son favorables, que se pueden acoplar a centros nerviosos y producir patologías neurodegenerativas, estas proteínas pasan a esta circulación, se puede decir, del sistema linfático para poder ser drenado. Es como el sistema linfático de nuestro cuerpo, pero se llama linfático a nivel cerebral. Y esto ocurre durante el sueño. Por lo tanto, tener patrones de sueño saludables es muy importante. Y por eso insisto que todos estos cambios son cambios sociales que debemos llevar nosotros como sociedad, porque, por ejemplo, como una persona que duerme o que habita lugares que son que están rodeados de disfuncionalidad, como por ejemplo
en las poblaciones donde existen mucho narcotráfico o familias donde existe mucha violencia o lugares donde de verdad no se puede habitar un sueño reparador, ¿cómo podemos hacer de esto una prioridad? Entonces, vuelvo a insistir, cada una de las cosas que vamos creciendo tenemos que hacerlo a nivel social también. Es un compromiso social. Bueno, ¿cuáles son los hábitos nutricionales? ¿Qué tan seguido ingieres lo siguiente? Los omega, importantísimo también para la función del cerebro. Bueno, yo soy médica y principalmente lo que yo trabajo o lo que investigo es la función del sistema endocannabinoide, que no es necesariamente relacionado con cannabis, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide que lo que hace básicamente es generar la homeostasis del cuerpo. La homeostasis es el equilibrio orgánico, ¿ya? Y al igual que los telómeros, es dinámico. Bien, nosotros, al igual que la planta de cannabis sativa, producimos nuestros propios endocannabinoides, por eso tenemos receptores cannabinoides. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el precursor de estos endocannabinoides para que pueda llevar la función del sistema endocannabinoide de una forma óptima? Son los omega. Por lo tanto, consumir pescado, algas, fuentes de omega nos ayuda a poder generar estos endocannabinoides para que el sistema de homeostasis pueda tener un funcionamiento óptimo. Y también el funcionamiento cerebral. Bueno, las frutas y las verduras también es conocidísimo. Las bebidas azucaradas o el azúcar como tal es inflamatorio. No tanto el azúcar que incluimos, ¿cierto?, dentro del té o el café, sino más bien las bebidas azucaradas, ¿ya? He podido observar que, por ejemplo, ciertas patologías que están relacionadas con procesos inflamatorios, el consumo del azúcar incrementa la inestabilidad de la salud mental también de esas personas. Entonces, y yo creo que también es conocidísimo cuando una persona, por ejemplo, está evitando patologías de salud mental, tiende a consumir más azúcares, más grasas o como alimentos que no son tan favorables para el funcionamiento orgánico. Y es básicamente porque a través de estos alimentos se obtiene una recompensa cerebral muy rápida, pero la caída también es muy rápida. Entonces, evitar estos desequilibrios de compensación orgánica es primordial para poder tener un proceso de sanación de las enfermedades de salud mental lo más amenas posible. Lo mismo con las carnes procesadas, que son los embutidos y todo, también generan estas distorsiones finalmente de los sistemas de recompensa. Entonces, ¿qué tenemos que comer más? Lógicamente, granos, verduras, huevos, carnes no procesadas, alimentos no procesados, que no estén en conserva ni estén empacados en sales. Eso es importantísimo. Actualmente, bueno, la mayor parte de las carnes que consumimos son de origen de las empresas y estas también están, digamos, los animales que están destinados a nuestro consumo de proteínas, de carne, son animales que también son tratados de una forma no acorde a su desarrollo orgánico y no únicamente como viven, sino que también el tipo de vacunas que les dan, el tipo de alimentos y todo eso finalmente tiene también un efecto en nosotros. Entonces, vuelvo a insistir, los cambios son cambios que tenemos que generar a nivel social.
Bien, aquí vamos con los químicos relacionados con telómeros más cortos, ¿ya? Y aquí, bueno, puse algunos porque los químicos en los cuales nosotros también tenemos contacto igual van a tender en algunos lugares a cortar los telómeros. Aquí, por ejemplo, en mi región, en la región donde yo vivo, nosotros tenemos un valle precioso que es el Valle del Elqui. Yo creo que muchas personas también extranjeras vienen para acá porque es un lugar turístico precioso. Pero hay cultivos de uvas y existe una gran contaminación por pesticidas, mucha. Mi hermano, él es agrónomo y su tesis la está haciendo en este tipo de investigación a nivel de pesticida. Entonces, existen otras formas de poder llevar cultivos y que no, y que uno piensa, ah, ya, pero un cultivo orgánico es súper caro, y no, es únicamente poder generar un ambiente en el cual puedan coexistir las plantas, los cultivos, los insectos, porque finalmente existe un equilibrio en todo, así como en nosotros está el sistema endocannabinoide, que es el encargado del equilibrio de nuestro cuerpo, de la homeostasis. A nivel del planeta también existe un equilibrio. Entonces, este tipo de pesticidas agrícolas o de formas en las cuales estamos acostumbrados a poder manejar o manipular los cultivos que van a ser destinados a nuestros alimentos, no es algo que vaya acorde al desarrollo integral y equilibrado. Y justamente en estos lugares también es donde se desarrollan mayores enfermedades relacionadas con salud mental también y con procesos orgánicos otros, ¿ya? Entonces, también tenemos químicos relacionados con telómeros más largos, ¿ya? Pero como dije anteriormente, los telómeros pueden tener un crecimiento que sea saludable y un crecimiento que no sea saludable. Y por ejemplo, algunas cáncer, algunas patologías oncológicas están relacionadas con células que tienen telómeros más largos, pero patológicos. Y este tipo de químicos, algunos están presentes incluso en el agua. Por ejemplo, el arsénico, acá en Chile, en la segunda región, el agua está fuertemente contaminada con arsénico. No sé si actualmente, pero anteriormente sí. De hecho, mi madre tiene manchas en su piel debido a la cantidad de arsénico que consumió cuando vivíamos en este lugar, en Antofagasta. Entonces, muchos de estos químicos son químicos que nosotros pensamos que es como ir a otro lugar o estar al lado de una industria, y no es así, es mucho más común. Bueno, y estas dos las añadí yo. Entonces, también el contacto con la naturaleza. ¿Cuántas veces nos conectamos con la naturaleza a la semana? ¿Y de qué forma, como dije anteriormente, vamos a contribuir a nuestro entorno social, a nuestro entorno planetario? ¿De qué forma nosotros vamos a hacer de este mundo un mundo mejor? ¿A cuántas personas ayudamos en el día? ¿Cuántas personas podemos observar que nos ayudan también? Porque muchas veces cuando estamos muy atormentados en nuestros procesos, no nos paramos a observar cuáles son las personas que están al lado para tendernos una mano. Y eso también contribuye a nuestro entorno, poder agradecer, poder sentir gratitud en nuestro corazón, poder sentir esa conexión. Estoy acá, estoy presente, estoy para ti y así como tú también estás para mí. Y también poder ver a la naturaleza, de qué forma está para nosotros y nosotros también para ella. Bueno, entonces, como dijo anteriormente también el compañero, es importante buscar ayuda de un profesional, ¿cierto? O sea, los profesionales tienen los conocimientos para poder hacer de este proceso un proceso más acorde en nuestra evolución.
Y bueno, para poder tener, digamos, una salud mental óptima, es importante buscar ayuda emocional y contribuir a nuestro entorno, ¿cierto? Dormir lo suficiente, tomar pausas de respiración. Si me siento de alguna forma que estoy habitando un proceso de estrés en el cual en este momento no estoy sabiendo cómo llevarlo, no pasa nada, no pasa nada. Todo el mundo se enfrenta a eso. Bien, me voy a tomar una pausa. Voy a respirar, voy a conectar conmigo y con esto quiero como conectarlo con la primera actividad que hicimos, donde les mostré que si traemos a la memoria, por ejemplo, que nos estamos comiendo un limón, inevitablemente nuestra boca se va a llenar de saliva y vamos a sentir ciertas sensaciones, ¿cierto? Bueno, ese tipo de ejercicios nos ayudan para poder observar que muchas veces cuando traemos a nuestra mente ciertos recuerdos o ciertas situaciones que nos han generado una distorsión en nuestra respuesta al estrés, tenemos que parar, observarlo y decir, bueno, a ver, voy a respirar, me voy a volver a conectar conmigo y voy a observar cuáles son los pensamientos que estoy teniendo y cuáles son los que quiero tener también. Comer saludable y de forma consciente. ¿Sí? ¿Alguien habló? Comer saludable y de forma consciente. Esto hoy en día también se está observando mucho. ¿Por qué? Porque muchos de los actos que vamos teniendo durante el día no los tomamos de forma consciente. Consciente significa estar presente, saber que estoy en un entorno, que habito un entorno y que ese entorno también interactúa conmigo. Yo interactúo con el entorno y el entorno interactúa conmigo. Formo parte de un sistema. Entonces, muchas veces cuando comemos, los hábitos que tenemos como muy sincronizados no son no son tomados de una forma consciente. Entonces, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado, tenemos la mitad del plato y en qué momento cómo nos comimos la otra mitad, o vamos camino al trabajo y me doy cuenta a mitad del camino que ya estoy llegando, como qué pasó en todo ese tiempo. Bueno, ahí es cuando la mente se escapa, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en depresión, cuando tenemos depresión, esas fugas de nuestro cerebro son muy repentinas y muy constantes. Entonces, poder traernos de forma consciente y principalmente a través del gusto, porque el gusto es uno de los sentidos en los cuales nos permite habitar el presente de una forma muy agradable y muy sensitiva también, nos va ayudando a poder generar estas conexiones que nos traen de forma consciente al presente. Hacer actividad física y conectarnos con la naturaleza. Yo creo que es una de las cosas principales también para poder tener una salud mental óptima. Entonces, bueno, como antes les explicaba, tenemos a nivel cerebral distintas frecuencias que se relacionan con diferentes estados mentales, ¿ya? Y también se van desarrollando en nuestra vida desde que nacemos hasta que tenemos aproximadamente 8, 9 años. Pasamos durante nuestra vida, desde que nacemos, desde las frecuencias más bajitas, que aquí pueden ver las gamas, hasta las beta. Bien, entonces, estas diferentes frecuencias, no me voy a meter mucho en esto para no confundir mucho, pero sí lo quiero mostrar porque es algo importante a poder señalar. Cuando nosotros vamos avanzando en la vida, se van desarrollando este diferente tipo de frecuencias cerebrales y con esto también vamos a poder ir desarrollando diferentes tipos de actividades.
Como podemos ver, la primera frecuencia, que es la última que desarrollamos, que es la beta, es un estado de alerta de concentración consciente. Este tipo de onda cerebral la tenemos cuando estamos enfocados en tareas, en desarrollo de actividades. Entonces, cuando este tipo de ondas cerebrales están relacionadas durante nuestro proceso de crecimiento, están relacionadas a eventos traumáticos, se relaciona también mucho con ciertas patologías que yo he podido experienciar o también observar a través de un electroencefalógrafo. Entonces, ciertas patologías, como por ejemplo los trastornos por déficit de atención, la concentración o los estados beta son estados cerebrales en los cuales se hace difícil llegar. Entonces, cuando nosotros, por eso digo que en esto de la relación interpersonal, si bien lógicamente tenemos que observar la respuesta que tiene el medio conmigo, también es importante ver cómo yo respondo ante el medio, porque muchas veces caemos en ciertos prejuicios que también pueden perjudicar a la otra persona. Es importante poder ir desarrollando la observación. Cada uno de nosotros vamos a tener una conducta diferente a nivel cerebral porque tenemos el desarrollo de ciertas frecuencias en un desarrollo vital distinto. Todos desarrollamos estas frecuencias de forma diferente. Las ondas alfa, por ejemplo, que son ondas que están principalmente relacionadas con estados meditativos, si bien estados meditativos de bastante presencia, también son estados en los cuales tenemos cierta recompensa cerebral, porque es cuando el cerebro se relaja. Pero también estas formas de relajación cerebral o mentales son diferentes en cada uno de nosotros. Entonces, poder observar eso y poder ponerme en el lugar del otro, que tiene otra forma que es diferente a la mía, también nos aumenta, digamos, esta interacción en cada uno de nosotros y también, por lo tanto, mayor comprensión. Bien, y bueno, les voy a contar algo. En febrero, acá en Chile, hubo un incendio muy grande en la región de Valparaíso. Y yo formé parte del equipo de salud mental y de apoyo emocional de mi escuela, de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, y fuimos a asistir a las personas. Y bueno, llegó en ese momento un paciente con un estado de psicosis muy fuerte, producto de este evento traumático que había vivido. Y gracias al electroencefalógrafo pudimos darnos cuenta que estaba teniendo ondas cerebrales de muy baja frecuencia, pero despierto. Es decir, que él estaba como de alguna forma dormido, pero despierto, habitando este proceso de repetición del evento traumático. Bueno, en conjunto con los compañeros de ahí, logramos despertarlo de alguna forma, aumentar su frecuencia cerebral, y en ese momento fue impresionante porque pusimos puntos acupunturales, no yo, la chica de acupuntura, le puso puntos acupunturales, y él logró aumentar su frecuencia cerebral y con esto de repente como que despertó. Pudo dejar de habitar ese evento traumático continuo. Y esto para mí fue algo muy bonito que hicimos como equipo porque eso es muchas veces también lo que nos pasa. Por eso llamarnos al presente
es algo esencial. Poder reconocer cuáles son nuestros estados mentales es esencial. Darnos cuenta que muchas veces el proceso del cual estamos habitando no es necesariamente el que nos va a ocurrir, es fundamental. Bueno, actualmente estamos en desarrollo de una investigación que relaciona la longitud telomérica con la aplicación de tecnologías de vanguardia para la prevención de patologías relacionadas con el envejecimiento celular, principalmente demencias. Así que bueno, en eso estamos ahí, por eso es que fue que llegué a que se escuche fuerte mi grito. Porque como les explicaba anteriormente, pude encontrar en este espacio actividades en las cuales son fundamentales para poder contribuir en el tratamiento y en mejorar finalmente la salud mental de las personas que se acercan. Bueno, entonces antes de terminar, vamos a volver al inicio y vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero que pongan las manos en su corazón. Que al igual que al inicio, traigamos un recuerdo, pero esta vez un recuerdo bello. Un recuerdo el cual queramos habitar siempre. Y este recuerdo va a ser nuestra herramienta para que cada vez que nos atormente un pensamiento negativo o un recuerdo que ya queramos alejar, podamos anclar este nuevo recuerdo que nos traiga calma, nos traiga paz y nos traiga felicidad. Vamos a permitir que la luz entre en nuestro cerebro, que descienda hacia nuestro corazón y que ilumine todo nuestro cuerpo. Como un rayo de luz entre la nube densa, energía difusa se acerca y aleja como chispa en el fuego de tu cabeza, como planta y absorbe su fuerza, como rayo de luz entre la nube densa, energía difusa se acerca y aleja como chispa en el fuego de tu cabeza, haz como planta y absorbe su fuerza. Vamos a respirar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí Querida, está mi ahí está tu dato. Ok. Sí, acá está Porque mi contacto. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas no, gracias. muchísimas gracias a ti, hermosa Gaby. Gracias por estar aquí. Gracias por ofrecer tu tiempo. Gracias Voy a por la detener invitación. la grabación.